No eran ni las 10 de la noche cuando escuché el llanto por primera vez. Y lo peor es que no estaba solo. Íbamos 3 en la camioneta, regresando del turno largo en la fábrica de lácteos. Cansados, con la cabeza todavía zumbando por el ruido de las máquinas. La carretera secundaria estaba casi vacía, como siempre, rodeada de parcelas abandonadas y casas a medio construir, que nadie habitó nunca. Cuando el sonido entró por la ventana abierta, ninguno dijo nada. No porque no lo escucháramos, sino porque todos pensamos lo mismo, y a nadie le dio valor ponerlo en palabras. Era un llanto largo, ahogado, como de alguien que ya no tiene fuerzas ni para gritar. Yo no creo en cosas raras. Nunca he creído. Crecí escuchando historias, claro, como todos, pero siempre pensé que eran eso. Cuentos para espantar chamacos o para justificar ruidos que no se entendían. Por eso esa noche me molestó más de lo normal sentir cómo se me erizaba la piel. Bajé el volumen del estéreo, fingiendo que lo hacía por respeto al silencio del camino, pero en realidad quería confirmar que no estaba imaginando cosas. El llanto seguía ahí, no venía de un punto fijo. Parecía moverse, acercarse y alejarse al mismo tiempo, como si el sonido rebotara entre los terrenos baldíos. Uno de mis compañeros, el más joven, cerró la ventana sin decir nada. El otro se persignó rápido, creyendo que no lo vi. Seguimos manejando. En el pueblo ya se hablaba de eso desde hacía semanas. Gente que decía escuchar a la Llorona cerca del canal de riego. Otros que juraban haberla visto caminando por la carretera, vestida de blanco, con el pelo largo cubriéndole la cara. Lo típico. Lo curioso era que nadie hablaba de apariciones, sino de encuentros, de verla de cerca, de olerla, de escucharla respirar. Decían que era diferente. Esa noche no pasó nada más. Llegué a mi casa con esa sensación pegajosa en el estómago, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicar por qué. Dormí mal. Soñé con agua negra y con alguien arrastrando los pies detrás de mí. Los días siguientes, los llantos se repitieron. Siempre de noche, siempre en zonas donde no debería haber nadie. Una madrugada, volviendo solo, vi una silueta a la orilla del camino. Frené por reflejo. No era una aparición ni una sombra extraña. Era una mujer, delgada, sucia. Estaba de espaldas, encorvada, como si buscara algo en el suelo. Le toqué el claxon una vez. No reaccionó. Me quedé ahí, con el motor encendido, dudando si bajarme. Pensé en que podía estar perdida, drogada, lastimada. Pensé también en todas las historias que había escuchado. Me bajé con cuidado, dejando la puerta abierta, por si tenía que salir corriendo. Cuando me acerqué, el olor me golpeó primero. Orines, sudor viejo, algo más metálico. La mujer empezó a llorar más fuerte. No gritaba "¡ay, mis hijos!" ni nada parecido. Solo lloraba, con un sonido bajo, desesperado, como de animal herido. Le hablé. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Cuando puso la cara de lado, vi que tenía la mejilla inflamada, amoratada, el labio roto. No era un fantasma, era alguien golpeado. Cuando intenté tocarle el hombro, se giró de golpe y me miró. Tenía los ojos rojos, abiertos de más, como si llevara días sin dormir. Salí corriendo. No me siguió, no hizo nada, solo se quedó ahí, llorando, mientras yo subía a la camioneta con las manos temblando. Me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, en el trabajo, todos hablaban de lo mismo, de la mujer, de que ya no era solo un llanto, de que alguien había encontrado sangre cerca del canal, un perro muerto, abierto del vientre. Empezaron a decir que la Llorona
No estaba penando por sus hijos, sino buscando otros. Yo sabía que eso no tenía sentido, pero también sabía que alguien así, abandonada, lastimada, podía volverse peligrosa. Una noche, regresando más tarde de lo normal, vi luces de patrulla cerca del canal. Me acerqué por curiosidad. Mala idea. Había un cuerpo. No lo vi completo, solo las piernas cubiertas con una manta. Era una muchacha joven, desaparecida desde hacía una semana. Dijeron que la había arrastrado la corriente, que fue un accidente. Nadie mencionó los moretones. Los llantos se hicieron más intensos después de eso, más cercanos, más desesperados, y algo más empezó a pasar. La gente decía escuchar pasos afuera de sus casas, rasguños en las puertas, golpes suaves en las ventanas, como si alguien pidiera que la dejaran entrar. Una madrugada desperté con ese sonido. Venía de mi patio. Me asomé por la ventana, sin encender la luz. La vi parada junto al lavadero, mojada, temblando, mirando hacia la casa. Cuando levantó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. No gritó, no lloró. Sonrió. Llamé a la policía. Tardaron más de lo normal. Cuando llegaron, no había nadie. Solo huellas embarradas de lodo y sangre seca cerca de la barda. Días después encontraron a un señor muerto cerca del canal, golpeado. Le habían reventado la cabeza con una piedra. Decían que había salido a espantar a la Llorona. La versión oficial fue que un vagabundo le atacó, que no había ninguna mujer, que todo era histeria colectiva. Yo ya no salía de noche, hasta que un viernes mi sobrino no regresó a casa. Lo habían mandado a la tienda. Nunca volvió. Lo buscamos toda la madrugada. Al amanecer, alguien gritó desde el canal. Ahí estaba él, vivo, temblando, con la ropa empapada. Dijo que una mujer lo había agarrado del brazo, que lloraba, que le pedía ayuda, que cuando él intentó soltarse, ella lo arrastró hacia el agua. Dijo que olía feo, que tenía las manos llenas de sangre seca, que le hablaba de sus hijos. La policía llegó otra vez. Esta vez sí la encontraron. No era un espíritu. Era una mujer con antecedentes de violencia, con hijos muertos años atrás en un incendio que nunca se aclaró. Vivía escondida entre los terrenos baldíos. Atacaba a quien se acercaba. Se disfrazaba con ropa vieja blanca que robaba de los tendederos. La arrestaron. El pueblo respiró tranquilo por unos días. Yo también. Hasta que una noche, semanas después, escuché llantos otra vez. No venían del canal, venían dentro de mi casa, del baño. Un llanto bajito, cansado, como si alguien se estuviera quedando sin aire. Abrí la puerta temblando. No había nadie. Solo el espejo empañado y una mano marcada desde dentro, como si alguien hubiera estado presionando el vidrio, intentando salir. Relato número 2. La primera vez que escuché hablar de ella fue en la fila del Oxxo, a las 3 de la mañana, mientras compraba café para aguantar otro turno. Dos señoras discutían en voz baja, nerviosas, mirando constantemente hacia la calle, como si temieran que alguien las oyera. Una de ellas dijo que ya no dejaba salir a sus hijos después de las 7, que desde que la Llorona andaba suelta, nada era seguro. Lo dijo así, con toda naturalidad, como si hablara de un perro agresivo o de un vecino problemático. Yo sonreí por dentro. Pensé que era otra historia exagerada del bar. Yo trabajaba como repartidor nocturno, así que estaba acostumbrado a moverme a esas horas. Nunca me había pasado nada grave. Hasta esa semana.
Todo empezó con los audios. En los grupos de WhatsApp del barrio comenzaron a circular grabaciones, llantos largos, desesperados, grabados supuestamente cerca del canal que cruzaba la Polonia. La gente aseguraba que no era un animal, que no era una broma. Algunos decían que la Llorona había regresado, que siempre vuelve cuando hay desgracia cerca. Otros decían que era una mujer loca, peligrosa, que atacaba a quien se le acercara. Yo no creía en nada de eso, pero sí creía en la gente violenta, en los trastornados, en los que se esconden detrás de leyendas para hacer daño. Una noche, mientras entregaba un pedido cerca del canal, escuché el llanto. No era fuerte, era constante, como si alguien estuviera llorando desde hace horas, sin parar, sin fuerza. Me detuve unos segundos. El sonido venía de entre los matorrales. Pensé en irme, pero también pensé que podía ser alguien herido. Grave error. Me acerqué despacio, con el celular en la mano, usando la linterna. La vi sentada en una piedra, abrazándose las piernas. Tenía un vestido claro, sucio, mojado en la parte baja. El cabello largo le cubría casi toda la cara. Su cuerpo se movía apenas con cada sollozo. Le hablé. Le pregunté si necesitaba ayuda. El llanto se detuvo de golpe. Levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba flaco, lleno de marcas, como cicatrices viejas y golpes recientes. Tenía la mirada perdida, pero fija en mí. No parecía una aparición ni nada parecido. Era una mujer real, demasiado real. Dijo algo, pero no le entendí. Su voz era ronca, raspada, como si no hablara seguido. Di un paso atrás. Algo en su forma de mirarme me hizo sentir incómodo, observado, evaluado. De pronto se puso de pie, muy rápido. No corrí, no sé por qué. Me quedé congelado mientras ella daba un paso hacia mí. Olía horrible, a humedad, a sangre seca. Me dijo que había perdido a sus hijos, que nadie la había ayudado, que todos miraban y se iban. Me fui. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, en las noticias locales, hablaron de un cuerpo encontrado cerca del canal. Un hombre, golpeado hasta morir. Dijeron que había sido un asalto. En redes, la gente decía otra cosa. Decían que fue la Llorona, que el hombre intentó aprovecharse de ella, que ella se defendió. Las versiones se mezclaban. La leyenda crecía. Las semanas siguientes fueron peores. Los llantos se escuchaban cada vez más cerca de las casas. Hubo reportes de personas atacadas, arañadas, mordidas. Nadie veía bien al agresor. Solo una figura femenina, despeinada, llorando. Algunos vecinos organizaron rondines. Otros pusieron cámaras. Yo intenté mantenerme al margen, hasta que una madrugada, regresando a casa, vi a un grupo de vecinos reunidos cerca del canal. Gritaban, alumbraban con linternas. Me acerqué. Habían atrapado a alguien. Era ella. La tenían contra el suelo, amarrada con cuerdas improvisadas. Estaba llena de golpes, sangraba de la ceja. Gritaba, lloraba, se retorcía. Alguien dijo que la habían visto intentando llevarse a un niño. La policía tardó en llegar. Mientras tanto, la gente comenzó a perder el control. Le gritaban cosas, le escupían. Alguien le dio una patada. Ella solo lloraba y repetía nombres, nombres de niños. Cuando llegó la patrulla, se la llevaron. Dijeron que era una indigente con problemas mentales, que había perdido a sus hijos años atrás en un caso de negligencia, que desde entonces vivía escondida, que no era ninguna llorona. La colonia se calmó. Por un tiempo, una noche, semanas después, me despertó un ruido en el patio.
algo como pasos arrastrados. Pensé que era un gato. Luego escuché el llanto. Ahí mismo, dentro de mi casa, me levanté con el corazón en la garganta. Tomé un palo que tenía junto a la puerta. El llanto venía del baño. Abrí despacio. No había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien se hubiera estado bañando. En el vidrio, marcado con un dedo, había un mensaje torcido, mal escrito, como de alguien con poca fuerza. Devuélvanmelos. Esa misma madrugada, supe por las noticias que la mujer había muerto en los separos. Dijeron que se había golpeado sola, que fue un accidente. Desde entonces, no se han vuelto a escuchar llantos en la colonia. Pero a veces, cuando paso cerca del canal, veo ropa mojada en las piedras, huellas pequeñas. Y cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho un sollozo lejano, no como algo sobrenatural, sino como el recuerdo de alguien que nunca debió existir, solo como una historia para asustar. Porque la Llorona, al final, no era un fantasma. Era algo peor. Era real. Relato número 3. Nunca me gustaron los sonidos que no tienen dueño. Esos que aparecen sin avisar, que no puedes señalar con el dedo y decir, viene de ahí. Por eso, cuando escuché el llanto esa madrugada, lo primero que hice fue apagar el motor del taxi y quedarme completamente quieto, como si el silencio pudiera protegerme. No eran gritos, no era alguien pidiendo ayuda. Era un llanto cansado, arrastrado, como de alguien que lleva horas llorando y ya solo le queda el reflejo. Venía de algún punto entre las casas de interés social que estaban abandonadas desde hace años, esas que nunca terminaron de venderse y que la gente usaba para tirar basura o meterse a tomar. Eran casi las 2 de la mañana. Llovía poco, lo suficiente para que todo brillara bajo las luces amarillas de los postes. Pensé en irme, de verdad, pero uno aprende trabajando de noche, que ignorar ciertas cosas también te puede traer problemas. Además, ya había escuchado historias. Todos en la zona las conocían. La Llorona. No como fantasma, no como aparecida. Así le decían a una mujer que rondaba por las noches, llorando, asustando gente, metiéndose en problemas. Algunos decían que estaba loca, otros que era peligrosa. Los más viejos decían que era mejor no mirarla a los ojos. Yo nunca creí en eso, hasta esa noche. El llanto se escuchó más cerca. Abrí la puerta del taxi y bajé despacio. El agua me mojó los zapatos al instante. Avancé unos pasos entre el lodo y los charcos, usando la linterna del celular. El sonido venía de atrás de una barda caída. Al alumbrar, la vi. Estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Tenía un vestido claro, sucio, pegado al cuerpo por la lluvia. El cabello le cubría la cara. Se balanceaba de adelante hacia atrás mientras lloraba, murmurando algo que no alcancé a entender. No parecía un fantasma, parecía alguien completamente derrotado. Le hablé con cuidado. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. El llanto se detuvo de golpe. Lentamente levantó la cabeza. Su cara estaba llena de moretones viejos, algunos amarillentos, otros morados. Tenía una cortada mal cerrada cerca de la boca. Sus ojos estaban hinchados, rojos, pero muy despiertos. Me miró como si me conociera. Se puso de pie con dificultad. Olía a humedad, a sudor rancio, a algo más fuerte que me revolvió el estómago. Dio un paso hacia mí. Yo di otro hacia atrás.
Me dijo que estaba buscando a sus hijos, que se los habían quitado, que nadie la había escuchado nunca. No esperé a que se acercara más. Regresé al taxi, me subí y me fui. En el espejo retrovisor la vi quedarse ahí, parada bajo la lluvia, viéndome irme sin decir nada. Pensé que ahí terminaría todo. Los días siguientes, la colonia se llenó de historias. Gente que escuchaba llantos afuera de sus casas. Perros que aparecían muertos cerca del canal de aguas negras. Un señor golpeado en un terreno baldío, inconsciente, diciendo que una mujer lo atacó cuando intentó ayudarla. Las redes hicieron lo suyo. Videos mal grabados, audios borrosos, teorías. La Llorona había regresado, decían. Yo seguí trabajando, pero evitaba esa zona. Hasta que una noche me cayó un servicio justo ahí. Era una mujer joven, nerviosa. Subió rápido al taxi y me dijo que acelerara. Dijo que alguien la venía siguiendo. Miré por el espejo. No vi a nadie. Arranqué igual. A las 2 cuadras, algo golpeó la cajuela con fuerza. Frené por puro reflejo. Otro error. La vi salir de entre las sombras. Caminaba rápido, con una piedra en la mano. Tenía la cara desencajada, mojada, llena de rabia. La mujer que llevaba empezó a gritar. Arranqué sin pensar. Escuché el golpe de la piedra contra la puerta trasera. No miré atrás. Dejé a la pasajera donde me pidió y me fui directo a mi casa. Esa noche soñé con agua sucia y manos jalando desde abajo. Al día siguiente supe que alguien había muerto. Un joven. Lo encontraron en el canal, con la cabeza destrozada. Dijeron que se cayó borracho. Nadie lo creyó. Todos sabían que había sido ella. La policía empezó a buscarla. La colonia se organizó. Linternas, palos, rondines. El miedo se convirtió en coraje. Decían que la Llorona ya no solo asustaba, que atacaba, que era un peligro. Una madrugada, escuché ruido afuera de mi casa. Pasos, algo arrastrándose, el llanto, justo ahí, frente a mi puerta. Me asomé por la ventana. La vi sentada en la banqueta, empapada, temblando. Tenía las manos llenas de sangre seca. Estaba golpeada, más que antes. No abrí. Se quedó ahí mucho tiempo, llorando, hablando sola, diciendo nombres. Cuando se fue, dejó un rastro de huellas mojadas que llegaban hasta la esquina. 2 días después la atraparon. La encontraron escondida en una casa abandonada, rodeada de cosas robadas. Ropa de niños, mochilas, juguetes. Había manchas de sangre en las paredes, olor a encierro, a podredumbre. La sacaron a la fuerza. La gente gritaba. Algunos lloraban de rabia, otros de miedo. Yo la vi pasar frente a mí, esposada. Me miró, sonrió. En las noticias dijeron que era una mujer con antecedentes psiquiátricos, que había perdido a sus hijos en un caso de abuso y negligencia, que nunca recibió ayuda, que vivía como animal desde hacía años, que no era ninguna llorona. El pueblo se tranquilizó, el llanto desapareció. Creí que todo había terminado, hasta que una noche, semanas después, subió un pasajero al taxi. Un hombre mayor. Se sentó atrás. Me dio una dirección cerca del canal. Durante el trayecto, no habló. Al llegar, antes de bajar, me dijo algo que todavía me pesa. Dijo que la mujer no había matado a ese joven. Dijo que lo encontraron vivo cuando lo sacaron del agua. Dijo que fue la gente la que terminó el trabajo, que lo golpearon pensando que era ella, que estaba ayudándola a escapar. Me bajé del taxi y vomité. Desde entonces, a veces, cuando paso por esa zona, escucho llantos. No vienen de ningún lado en específico. No son sobrenaturales. Son recuerdos. Gente susurrando. Conciencias pesadas.
Y cada vez que alguien menciona a La Llorona, yo no pienso en un fantasma. Pienso en lo fácil que es crear un monstruo y lo difícil que es dejar de serlo después. Relato número 4. El llanto empezó antes de que amaneciera, cuando el pueblo todavía estaba envuelto en ese silencio espeso que solo existe entre las 4 y las 5 de la mañana. Yo ya estaba despierto. Siempre lo estaba a esa hora. El insomnio se me había vuelto costumbre desde que me mudé a ese lugar. Un fraccionamiento común y corriente a las afueras de la ciudad. De esos donde todos creen que nunca pasa nada, hasta que pasa. El sonido venía de lejos, pero era claro. Un lamento prolongado, sin gritos, sin palabras. No era un audio de celular, no era un perro, no era el viento. Era un llanto humano, lento, cansado, como si quien lloraba ya no tuviera fuerzas ni esperanza. No me levanté de inmediato. Me quedé sentado en la orilla de la cama, escuchando, tratando de ubicar de dónde venía. El fraccionamiento tenía un canal de desagüe a unos metros, un lugar que siempre olía mal y donde nadie quería acercarse de noche. Pensé que tal vez venía de ahí. La Llorona. Así le llamaban. No como un fantasma ni una aparición. Era más bien una advertencia. Una forma de decir, no salgas, no te metas, no preguntes. En los grupos de vecinos ya se hablaba de ella desde hacía meses. Algunos decían que era una mujer que había perdido a sus hijos y se había vuelto loca. Otros aseguraban que fingía el llanto para atraer gente y asaltarla. Los más exagerados decían que era algo que no debía existir. Yo no creía en nada de eso, pero tampoco me gustaba escuchar ese sonido tan temprano, tan cerca. El llanto duró varios minutos y luego se apagó de golpe. No fue gradual, no se alejó, simplemente se detuvo. Eso fue lo que más me incomodó. Ese día, en el trabajo, todos hablaban de lo mismo. Yo manejaba una camioneta de reparto y recorría colonias parecidas, así que escuchaba historias todo el tiempo. Que una señora había visto a una mujer parada junto a la carretera, empapada, llorando. Que un señor juraba que alguien había intentado abrirle la puerta en la madrugada. Que habían encontrado ropa mojada y sucia cerca del canal. La palabra llorona se repetía como si fuera normal. Esa misma noche, al volver a casa, decidí pasar por el canal. No sé si fue curiosidad o ganas de convencerme de que todo era una tontería. Me estacioné con las luces apagadas y bajé despacio. El olor era fuerte. Agua estancada, basura, algo más viejo y desagradable. Caminé unos metros con la linterna del celular encendida. Entonces la escuché otra vez. Más cerca. El llanto venía detrás de unos arbustos. Iluminé con cuidado. La vi sentada en el suelo, con las piernas recogidas, balanceándose. Llevaba un vestido claro, demasiado delgado para el frío de la madrugada. Estaba sucia, mojada. El cabello largo le tapaba la cara. No era una sombra, no era algo extraño. Era una mujer. Me quedé quieto. Pensé en irme, pero también pensé que si alguien la encontraba antes, podía terminar peor. Le hablé con cuidado. Le pregunté si estaba bien. El llanto se cortó, como si alguien hubiera cerrado una llave. Levantó la cabeza. Su rostro estaba lleno de golpes viejos, cicatrices mal cerradas, marcas de uñas. Tenía los ojos hundidos, abiertos de más. Me miró fijamente. No parpadeaba. Sentí un nudo en el estómago. Se levantó despacio. Olía a humedad, a sudor rancio, a sangre seca. Dio un paso hacia mí.
Yo retrocedí. Me dijo con una voz baja y rota que estaba buscando a sus hijos, que se los habían quitado, que nadie la ayudó cuando pidió auxilio. No esperé más. Me di la vuelta y regresé a la camioneta. Arranqué sin mirar atrás. Esa noche no dormí. A partir de ahí, las cosas empeoraron. El llanto se escuchaba casi todas las madrugadas, a veces cerca del canal, a veces entre las casas. Empezaron a aparecer animales muertos, gatos, perros, abiertos de forma brutal. La gente decía que era ella, que se estaba volviendo más violenta. Una semana después, encontraron a un muchacho golpeado cerca del canal. No murió, pero quedó grave. Dijo que una mujer lo atacó cuando intentó ayudarla, que lloraba mientras lo golpeaba con una piedra. El miedo se volvió rabia. Los vecinos organizaron rondines. Salían de noche con palos, linternas, algunos con armas improvisadas. Yo no quise participar. Algo dentro de mí me decía que eso no iba a terminar bien. Una madrugada, desperté con golpes en la reja de mi casa. No eran fuertes, pero eran insistentes. Me asomé por la ventana. Ahí estaba ella, de pie, tambaleándose, con la ropa hecha jirones. Tenía sangre en las manos. No sé si era suya o de alguien más. No gritó, no lloró, solo me miraba. Me escondí, no abrí. Los golpes se detuvieron después de un rato. Cuando me atreví a salir, solo había huellas mojadas y manchas oscuras en el piso. Al día siguiente, el pueblo entero se reunió cerca del canal. La habían atrapado. La encontraron en una casa abandonada. Estaba rodeada de ropa infantil, mochilas, juguetes sucios. Había manchas de sangre en las paredes. El olor era insoportable. La sacaron entre varios hombres. Ella gritaba, lloraba, decía nombres. La gente le gritaba de vuelta. Alguien la golpeó. Nadie lo detuvo. La policía llegó tarde, como siempre. Se la llevaron. En las noticias dijeron que era una mujer con un historial largo de abuso, que había perdido a sus hijos bajo circunstancias violentas, que nunca recibió atención psicológica. Dijeron que no era peligrosa, que estaba enferma. Esa misma noche apareció otro cuerpo, un niño. No era de ella, era del fraccionamiento. El informe oficial dijo que había caído al canal por accidente. Pero yo vi las marcas, golpes, arrastrones, uñas enterradas en la piel. La mujer nunca llegó a declarar. Murió en los separos. Dijeron que se golpeó sola, que fue un accidente. El llanto desapareció. El pueblo volvió a la normalidad o algo parecido. Nadie volvió a mencionar a la Llorona. Nadie habló del niño. Nadie preguntó por qué, después de que ella murió, dejaron de aparecer animales muertos. Pero no desaparecieron los niños desaparecidos en colonias cercanas. Meses después, trabajando tarde, llevé un pedido a una zona nueva. Casas recién habitadas, calles mal iluminadas. Mientras descargaba, escuché un llanto. No era fuerte, era cansado. Venía de una casa en construcción. Me acerqué despacio. Dentro, había una mujer sentada en el suelo, abrazándose las piernas. Vestido claro, cabello largo, cara golpeada. Me miró, sonrió. Y en ese momento entendí que nunca se trató de una sola persona. Que la Llorona no era una mujer. Era lo que pasa cuando nadie escucha. Y todos prefieren creer que el miedo es solo una historia. Relato número 5.
No recuerdo haber tenido miedo al principio. Lo que sentí fue curiosidad, de esa que te pica en la cabeza y no te deja seguir con tu vida normal. Todo empezó un lunes cualquiera, cuando regresaba del turno nocturno del hospital y encontré a medio vecindario despierto, parado en la banqueta, en pijama, mirando hacia el arroyo que cruza detrás de las casas. No había patrullas, no había gritos, no había sirenas, solo gente escuchando. Que el llanto se metía por todos lados, grave, largo, interrumpido por jadeos, como si a quien lloraba le doliera respirar. No decía palabras claras, pero de vez en cuando se le escapaba algo parecido a un nombre, o varios, repetidos, como una lista. Nadie se rió otra vez. Ese arroyo siempre fue un punto incómodo del barrio. No era bonito, no era turístico. Era una zanja amplia por donde corría agua sucia cuando llovía y que en temporada seca se convertía en un pasillo de basura, animales muertos y cosas que la gente prefería no tener cerca. Aún así, todos lo cruzábamos para acortar camino. Todos lo ignorábamos cuando pasábamos de día. De noche no. Ahí fue donde empezaron a decir que aparecía la Llorona. No como la de los cuentos, no flotando, no vestida impecable. Era una mujer real, decían, descalza, con ropa clara, siempre mojada, siempre llorando. Algunos juraban que caminaba despacio, otros que corría cuando nadie la veía directo. Lo curioso era que nadie hablaba de verla bien, siempre de espaldas, siempre de lejos, siempre entre sombras. Yo trabajaba en urgencias, veía cosas feas todos los días, gente rota, sangrando, llorando de verdad. Así que cuando escuché la historia, pensé que era una indigente más, alguien con problemas mentales, alguien abandonado. Nada nuevo, hasta que la escuché yo solo. Fue una madrugada, saliendo del hospital, cuando decidí cruzar por el arroyo para llegar más rápido. No había nadie alrededor. El llanto empezó apenas bajé la pendiente. No fuerte, no cerca, pero claro, como si alguien estuviera llorando detrás de una pared invisible. Seguí caminando, más por terquedad que por valor. El sonido no se movía, no se acercaba ni se alejaba, simplemente estaba ahí. La vi sentada sobre una llanta vieja, abrazándose el cuerpo. El vestido blanco estaba gris de mugre, pegado a la piel. El cabello le caía en mechones sobre la cara. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. No sentí miedo, sentí lástima. Le hablé desde lejos, preguntándole si estaba bien. El llanto bajó de volumen, pero no se detuvo. Di un paso más. Entonces levantó la cabeza. No gritó, no se sobresaltó. Me miró como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Tenía la cara hinchada, con marcas viejas, costras, cicatrices torcidas. Los ojos rojos, pero atentos, demasiado atentos. Se puso de pie sin dejar de mirarme. Olía mal, a encierro, a humedad vieja, a sangre reseca. Dijo que buscaba a sus hijos. No lo dijo como una frase dramática. Lo dijo como quien repite algo muchas veces, esperando que algún día funcione. Di marcha atrás. Me fui. Esa noche soñé con manos pequeñas agarrándome los tobillos. Los días siguientes, el barrio se llenó de rumores. Que alguien había amanecido con rasguños en la puerta. Que habían robado ropa infantil de los tendeleros. Que un perro apareció destripado cerca del arroyo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. La Llorona estaba más agresiva. Una noche llegó una mujer golpeada al hospital.
Decía que una loca la atacó cuando intentó ayudarla. Tenía mordidas, arañazos profundos. Decía que la mujer lloraba mientras la golpeaba, que le decía que nadie la ayudó cuando ella lo necesitó. Otra madrugada, un joven apareció muerto cerca del arroyo. La versión oficial fue asalto, pero el cuerpo estaba demasiado lastimado. Golpes repetidos. Ira. La gente dejó de tener miedo y empezó a tener coraje. Organizaron grupos para cuidar la colonia. Salían de noche con linternas, tubos, machetes. Decían que era por seguridad. Yo sabía que era cacería. La atraparon un jueves. La encontraron escondida en una construcción abandonada. Había restos de comida, ropa sucia, juguetes rotos. Había manchas que no quise mirar de cerca. La sacaron a rastras. Ella gritaba. No insultos, nombres, edades, fechas. La gente la rodeó. Alguien le pegó. Nadie lo impidió. Yo estaba ahí. No hice nada. La policía llegó tarde. Se la llevaron casi inconsciente. Esa noche, el barrio durmió tranquilo. 2 días después, llegó al hospital una niña, golpeada, viva de milagro. Dijo que un hombre la había llevado al arroyo. Dijo que lloraba. Dijo que decía que nadie le creyó cuando pidió ayuda. El hombre nunca apareció. Esa misma semana, la mujer murió en los separos. Dijeron que se había golpeado sola, que fue un accidente. Cerraron el caso. El llanto desapareció. Por meses no pasó nada. El arroyo volvió a ser solo un lugar sucio. La gente volvió a cruzarlo de día, de noche también, algunos. Hasta que una madrugada atendí a un paciente nuevo. Un hombre sucio, mojado, con la ropa clara manchada de sangre. Lloraba, no gritaba. Lloraba cansado, decía que buscaba a sus hijos. Decía que nadie lo escuchó cuando pidió ayuda. Lo miré a los ojos y sentí ese mismo nudo en el estómago. No era sobrenatural, no era una maldición, era un patrón. A veces cuando salgo del hospital de madrugada, escucho llantos a lo lejos. No vienen del arroyo, vienen de la ciudad, de las casas, de la gente. Y lo más inquietante no es el sonido, es saber que, la próxima vez, tal vez yo también voltee la cara y alguien más termine convirtiéndose en la Llorona. Relato número 6. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo, tratando de ubicarlo. El fraccionamiento donde vivía era tranquilo, demasiado. Casas iguales, calles cortas, un parque pequeño al centro y detrás de todo, un dren pluvial ancho que cruzaba como una cicatriz entre colonias. De día era feo, de noche peor. El llanto siguió, lento, cansado, sin palabras claras. Miré el reloj, 4:17 de la mañana. No me levanté enseguida. Uno aprende a no hacerlo. Pensé que podía ser alguien borracho, alguna discusión, una mujer llorando por algo que no me correspondía. Pero el sonido no se movía, no se acercaba ni se alejaba. Estaba ahí, fijo, como si estuviera esperando. Alguien más lo escuchó, porque vio una luz encenderse en la casa de enfrente. Luego otra, más adelante. Nadie salió. Todos escuchaban. En el grupo de vecinos ya se hablaba de eso desde hacía semanas. Audios grabados desde ventanas, videos borrosos, mensajes de cuidado, de no salgan. La palabra que siempre aparecía era la misma, la Llorona. No como fantasma, no como algo paranormal. Así le decían a lo que fuera que anduviera rondando por las noches.
Decían que era una mujer que bajaba al dren llorando, que caminaba por las calles sin rumbo, que se acercaba a las casas. Algunos juraban que tocaba puertas, otros que solo se quedaba parada mirando. Yo no creía en leyendas, pero sí creía en la gente rota. Ese mismo día, al regresar del trabajo, vi a 2 patrullas estacionadas cerca del dren. Había cinta amarilla, un par de curiosos. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Habían encontrado un cuerpo, un hombre, golpeado, sin cartera. Dijeron que seguramente fue un asalto. Nadie mencionó el llanto. Esa noche el sonido regresó, más temprano. Esta vez no venía de la calle principal, sino del parque. Me asomé por la ventana del segundo piso. La vi. Estaba sentada en una de las bancas, encorvada, con los brazos rodeándose el cuerpo. El cabello largo le tapaba la cara. Llevaba un vestido claro, sucio, como si hubiera dormido en el suelo. No se movía mucho, solo lloraba, balanceándose apenas. No parecía peligrosa, parecía abandonada. Sentí ese impulso estúpido de bajar, de preguntar si necesitaba ayuda. Me vestí, tomé las llaves, abrí la puerta con cuidado. El aire estaba frío. El llanto se escuchaba más fuerte ahora, más real. Cuando crucé la calle, ella levantó la cabeza. No gritó, no se sorprendió. Me miró como si ya supiera que yo iba a salir. Su cara estaba marcada por golpes viejos, algunos recientes. Tenía los labios partidos, una ceja inflamada, la piel sucia. Sus ojos estaban rojos, pero no perdidos. Me analizaban. Dijo que buscaba a sus hijos. No lo dijo llorando, lo dijo con voz baja, cansada, como si lo hubiera repetido demasiadas veces. Di un paso atrás. Algo en su postura cambió. Se levantó despacio. Olía mal, a humedad, a sudor rancio, a algo metálico. Me dijo que nadie la había ayudado, que todos miraban y se iban. Regresé a mi casa sin decir nada. Cerré la puerta con seguro. Desde la ventana la vi quedarse ahí un rato, hasta que se levantó y caminó hacia el dren, arrastrando los pies. Los días siguientes fueron un desastre. Aparecieron animales muertos cerca del parque. Un gato abierto del vientre, un perro con el cuello roto. La gente empezó a organizarse. Rondas nocturnas, silbatos, palos. El miedo se volvió rabia rápido. Una noche, un vecino llegó golpeado a su casa. Dijo que una mujer lo atacó cuando intentó correrla del parque, que lloraba mientras le clavaba las uñas, que decía nombres. El llanto se escuchaba cada vez más cerca de las casas. Una madrugada lo escuché justo afuera de la mía. No me asomé. Me quedé sentado en la escalera, con el corazón en la garganta, escuchando cómo alguien respiraba del otro lado de la puerta. No tocó. Se fue después de unos minutos que parecieron horas. La atraparon una semana después. Fue en el dren. Alguien la vio arrastrando una bolsa negra. Llamaron a los demás. Llegaron varios hombres. Yo llegué cuando ya la tenían en el suelo. Estaba golpeada. Sangraba de la nariz. Gritaba. La bolsa tenía ropa de niño, zapatos pequeños, una mochila. La gente gritaba cosas. Nadie escuchaba. Alguien le dio una patada. Otro la escupió. Ella lloraba y repetía que se los habían quitado, que no la escucharon. La policía llegó tarde, como siempre. Se la llevaron. Esa noche el fraccionamiento durmió en silencio. 2 días después, encontraron a un niño muerto en el dren. No era hijo de ella, era del fraccionamiento vecino. Dijeron que se cayó jugando. Dijeron que fue un accidente.
Yo vi las marcas en el cuello. La mujer nunca declaró. Murió en los separos. Dijeron que se golpeó sola. Cerraron el caso. El llanto desapareció. Pasaron meses. El parque volvió a llenarse de niños. El dren siguió ahí, oliendo mal. La gente dejó de hablar del tema, como siempre. Hasta que una madrugada, desperté otra vez antes de la alarma. El llanto estaba dentro de mi casa. Venía del baño. Me levanté temblando. Abrí la puerta despacio. No había nadie. El espejo estaba empañado, como si alguien se hubiera bañado. En el vidrio, marcado con el dedo, había una frase escrita torpemente: no mires. Bajé la mirada. Había huellas mojadas de pies pequeños saliendo del baño, cruzando la casa, perdiéndose hacia la puerta trasera, que estaba abierta. Desde ese día, ya no escucho llantos. Pero a veces, cuando despierto antes del amanecer, siento que alguien me observa desde el pasillo. Y no levanto la vista, porque entendí demasiado tarde que la Llorona nunca fue una sola persona, sino la consecuencia de todo lo que decidimos no ver. Relato número 7. Hacías el ruido lejano el turno extra. Al contrario, nunca me había molado. Las calles donde que el mundo se aplica a pensarlo el turno extra. La sensación, por eso acepté sin pensarlo el turno extra en movimiento. De esas que levantan de día nada como guardia de seguridad habitacional nueva, y que así no iluminan tan raros mal ilumillas de la ciudad, gracias mal iluminan de llenarse. Y el la primera era común. Edificios grises, paditos mal iluminados, estacionamientos pido en las orinados, y de alientos mal las orillas, un terreno pido en las orillas, que colindaba con un silencio las negras. De día nadie le hacía caso, como si alguien el olor subía y la privia que colindaba con un no alguien y con mi ronda, el llanto. No fue un grito. Fue algo más bajo, como si alguien fue que llorara desde hace tanto tiempo. Fuerza para hacerlo bien, bien drogado, venía del baldío. 8 AM. Alguien drogado, un borracho. Pero en o incluso nunca me había molestado en un no extra o incluso era con vecinos, me preguntó fue en serio, sin risa de premojada. Que la policía yente, uno de los con unos vecinos y había sillos y morona. Lo dijo en serio, sin risa de claro, sí con premojada. Ana, pregunté si necesito. De día nada, que algunos vecinos a vida. Ter caminando cerca del me quedé con mi ronda, siempre mojada. Traba parecía bien traba nada. Orara desde hace tanta una aparición, parecía. Venía del baldío. La segunda noche, el llanto bajó de intensidad. O incluso estaba sentado en la caseta cuando lo oí. Llevaba un vestido en el suelo, abrazando trasero. Llevaba un vestido y caminé despacio. Llevaba un vestido. Era una muchacha. Era una mujer. Sentada a una aparición. Parecía mujer. Sentada en una aparición. Parecía a alguien que llevaba día tan sucio que apenas se distinguía el color. Toque desde hacía semanas. Le pregunté si necesitara. Nos me preguntó si a la segunda noche, si la atentos. Que la policía ya declaró. Si partida. Estaba sentado en la. Me miró fijamente. Sentí un escalofrío más. Ella levantó la cabeza. Ahora claramente en el suelo. Abrazada fui. Eran viejos. Moretones toque. Unas cejas habían visto a una mujer. Yo que pregunté si necesitaba. Retrocedí. Le y ahí en dos. El llanto bajó de intensidad. Más toda su cara estaba empezó. No frío que no tenía nada. Corona empezó mal. Se puso una madrugada. Blanco, pero estaba a humedad. A sudor supe qué decir. A la mañana sí dijo que estaba buscando a sus hijos. Que estaba buscando a sus viertis. Decir.
Ni a que sucedí. Letos. Una ceja lo sucedí. Le retrocedí. Le vi a paredes. Ani eso, su expresión muy atentos. Yo me sentí un escalón corrió. Con que miró no un escalón, sentí un escalón a mí. Apretándolo a Mari. Esa me fui. Esa noche sola madrugada. Dijeron que Mandancio, a Sancho que estaba buscando a sus... Lo siguiente que decir. El ambiente se volvió pesado. Nadie lo buscó. Le dije que llamaría a la policía. Soltó la voz que la es. Añas pesos muertos se nos dio 10. Me río que no tenía nada que una empezó acá del baldío. Que una empezó fui. Esa noche a ella. Jaló a circular con más madrugada. Escuché gritos. Los oscuras. Sangre cuando intentó el ambiente se volvió pesangre. Me vio cuando intentó decían escuchar golpe. Soltó la volcado cuando intentó ayudarla. Teníamos... Decía profundos en el cuello, las paredes. Decía que encontraron. Sobrevivió. Males muertos. 2 noches después. La suerte de cerca del baldío. Solo escuchar historias. Qué despacio. Escuchar historias. Hueta cerca del canal. Despacio. Qué despacio. Que empezó. Era ella. Jalar los vecinos. Ganarla. Vi manchas. Corría hacia un joven tirado en el mujer. Lo había atacado. Decía que los encontraron. 2 noches después. Decía que un rastro durante la ronda circular con masa se abrió. Decía que se abrió. Retrocedí. Llegaron los vecinos. Cuando intentó ayudar como siempre. Varios hombres con palos y empujantes la rodearon. Era ella. Lloraba. Golpeó a uno. Mordió la bola. Ella gritaba. Mordió a otro. Mordió a otro. Yo. La bola. Yo. La bola ya abrió. A los vecinos. Había ropa infantil. Había hombres con palo. Había ropa infantil. Chicos con palo. Ella llegó tarde. Llegaron como siempre. Era una indigente con algo que en sus hijos ate. Dijeron que era una indigente con alguna violencia familiar. Que había perdido a sus hijos años. Declaró. Mucho de violencia familiar. Que vivía escondida declaró. Mural. El conjunto declaró. Ya después. La bolsa se abrió. Algo de un niño en el canal. Llegaron del barrio vecino. Del barrio vecino. Después. Con palo. Se la llevaron esposa de una indigente con llanto. Era una indigente con los golpes. Creí que años atrás en un caso nunca declaró. Murió golpes. Y creí que dijeron que se golpeó que en el caso. Daron el caso. Eso en los separos. Si niño en el canal. Después. Esto eres a otra mujer. Meses después. Caminar a la llevaron esposa. Tida declaró. Hasta que fue lesado. Un llorando. Era un papento familiar. Bajo. Caño celto. Llanto. Las marcas de uña. Son que es obediencia familiar. Y las marcas de uña daban cosas. Son yo en el caso. Son vamos hasta que fue notada. Ves vida de la sangre. Senré. Caminar mojada. Cuando escuchamos llorando. Era un pamo era la misma pel. Y alguien todo sea otra mujer algo que me heló la sangre. A mí el son terminaba ocupando. Pero a marcas de uña. Dijeron que se golpeó. Nota que fue terminaba ocupado. Era un papel. Era un papel. Alguien ignorado. Que siempre alguien nadie escuchó. Ocupando. Demasiado tarde. El lato número 8. La llamada entró a las 2:11 de la madrugada. Justo cuando estaba a punto de servirme otro café para no quedarme dormido frente a las pantallas. Yo trabajaba monitoreando cámaras de seguridad para una empresa privada. Nada raro. Fraccionamientos, bodegas, estacionamientos, calles medio abandonadas. Turnos largos, noches eternas,
Silencio roto solo por radios y teclados. La llamada venía de un fraccionamiento nuevo, de esos que venden como zona tranquila, ideal para familias. La operadora sonaba nerviosa. Dijo que los vecinos estaban reportando ruidos extraños, llantos constantes cerca del área verde que colindaba con un arroyo seco, que ya habían llamado antes, pero nadie quería ir. Yo suspiré. No era la primera vez que pasaba algo así. Siempre hay alguien que escucha cosas de noche y deja volar la imaginación. Aún así, me pidieron revisar las cámaras en tiempo real. Abrí el sistema y empecé a recorrerlas una por una. Calles vacías, faroles parpadeando, sombras largas. Todo normal. Hasta que llegué a la cámara 7, la que daba directo al arroyo. Ahí fue cuando la vi. No apareció de golpe. Ya estaba ahí, sentada en una banca de concreto junto al camino de terracería. Era una mujer, encorvada, con el cabello largo cubriéndole la cara. Llevaba algo claro puesto, tal vez un vestido o una camiseta larga. Imposible saberlo con la mala iluminación. No se movía mucho, solo se balanceaba de adelante hacia atrás. Y aunque el sistema no captaba sonido, yo sabía exactamente qué estaba haciendo. Llorando. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con fantasmas. Era esa sensación de estar viendo algo que no debería estar pasando. Avisé por radio a la patrulla privada del fraccionamiento. Dijeron que irían. Mientras tanto, seguí observando. La mujer levantó la cabeza lentamente. La cámara alcanzó a captar parte de su rostro. Estaba golpeada. Moretones viejos, otros recientes. La piel marcada. No era ninguna aparición. Era alguien que había pasado por mucho. De pronto se puso de pie. Caminó despacio hacia el arroyo y desapareció del ángulo de la cámara. Minutos después, empezaron a entrar más llamadas. Vecinos que decían escuchar llantos afuera de sus casas. Otros que juraban que alguien había tocado su puerta. Una señora decía que vio a una mujer parada frente a su ventana, mojada, mirándola. La palabra empezó a repetirse, inevitable. La Llorona. Yo negaba con la cabeza frente a la pantalla. Sabía que no era nada sobrenatural, pero también sabía que una persona así, abandonada, lastimada, podía ser peligrosa. La patrulla llegó tarde. Cuando revisaron el área, no encontraron a nadie. Dijeron que seguramente era una indigente que se había ido. Cerraron el reporte. Pero el llanto siguió las noches siguientes. Yo lo veía todo desde las cámaras. La mujer aparecía y desaparecía. A veces sentada, a veces caminando cerca de las casas. Nunca se acercaba directo a una cámara. Siempre se movía por los puntos ciegos, como si conociera el lugar. Una madrugada, vi algo que todavía me cuesta aceptar. La cámara del parque captó a la mujer forcejeando con alguien. Era un joven, quizá un vecino curioso. La imagen era mala, pero se veía claro. Ella lo golpeaba con desesperación, llorando, arañándolo. Él intentaba defenderse, pero terminó cayendo. Ella se quedó encima unos segundos, y luego se levantó y se fue. Mandé la alerta de inmediato. El joven sobrevivió. Llegó golpeado, con mordidas en los brazos y el cuello. Dijo que la mujer le pidió ayuda, que lloraba, que hablaba de sus hijos, que cuando él intentó llamar a la policía, ella explotó. El miedo se volvió paranoia. Los vecinos empezaron a organizarse.
grupos nocturnos, linternas, palos. Decían que no podían dejar que la Llorona siguiera suelta. Yo veía todo desde la sala de monitoreo, con el estómago hecho nudo. Una noche las cámaras captaron a la mujer arrastrando algo grande hacia el arroyo. Una bolsa negra. Dejaba un rastro oscuro en el suelo. Sangre. Avisé. Grité por radio, pero nadie llegó a tiempo. Al día siguiente encontraron la bolsa. Ropa infantil, zapatos pequeños, una mochila con manchas secas. No había cuerpos. El fraccionamiento estalló. La atraparon 2 noches después. Fue brutal. Yo lo vi todo en las pantallas. La rodearon entre varios hombres. Ella gritaba, lloraba, decía nombres. Se defendía con uñas y dientes. Uno de los vecinos le pegó con un tubo. Cayó. Otro la pateó. Nadie lo detuvo. Cuando llegó la policía, ya estaba inconsciente. El reporte oficial dijo que era una mujer con historial de violencia, con hijos muertos años atrás por negligencia y abuso, que vivía escondida cerca del arroyo, que sufría episodios psicóticos. Dijeron que no era la Llorona. Dijeron que no era la Llorona. Murió 2 días después en Los Separados. Cambiada de turno, no quería volver a ver esas cámaras de noche. Pasaron meses, todo parecía normal. Hasta que una madrugada, mientras monitoreaba otro fraccionamiento en otra zona de la ciudad, ahí estaba. No era la misma mujer, pero era igual. Sentada, vestida de claro, golpeada, llorando de esa forma cansada que ya conocía demasiado bien. Apagué la pantalla. Desde entonces, cada vez que alguien habla de la Llorona, no pienso en leyendas ni en fantasmas. Pienso en cámaras de seguridad, en reportes ignorados, en gente rota que se vuelve un monstruo porque nadie quiso escucharla a tiempo. Y lo que más miedo me da no es que vuelva a aparecer, es saber que siempre hay alguien más a punto de ocupar su lugar.